Dios bendiga a cada uno de nuestros amados hermanos y amigos que se han conectado a través del Facebook Live. We want to welcome those of you who have been connected to the Facebook Live platform tonight. Aleluya. May the Lord bless thee. Alabado sea el Señor. Que Dios le bendiga en una manera poderosa, que su gracia, su amor, su misericordia y su infinita bondad sea sobre cada una de vuestras vidas. Alabado Dios, le damos la bienvenida a la escuela bíblica de la iglesia. Alabado sea el Señor. Nosotros estamos esperando todavía nuestro material bíblico. Bendito sea el Señor. Y vamos a estar cubriendo en esta noche un estudio bíblico. Alabado sea Dios. Al Rey sea la gloria. Que lindo el Señor. Aleluya. Alabado Dios. José nos ayuda ahí, alabado sea el Señor, alabado Dios. Para ella me invito haciendo una... El Hijo de Dios, alabado sea el Señor, aleluya, alabado Dios. Glorioso el Señor, alabado Dios. Mi alma te alaba, creo que es necesario siempre. I believe it is always necessary. Santo eres tú, mi Dios. No encierra ningún secreto, alabado Dios, está revelada para nuestra bendición, alabado sea el Señor. Pero comenzamos a ver más claramente, bendito sea el Señor, de la grandeza de Dios. Le invito a que buscamos nuestra Biblia en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Si usted tiene una Biblia en su casa, alabado Dios, le invito a que la busque. En el Evangelio según San Mateo capítulo 16, if you have the Bible at home and you are following us, hallelujah, through the scripture, hallelujah, we're going to be reading out of chapter 16 in the book of Matthew. Alabado sea el Señor. From verse, alabado sea el Señor, 13. Alabado Dios, del capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, del versículo 13 en adelante, alabado sea el Señor. We praise you, hallelujah. Y la al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Te adoramos, mi Dios, Alabado aleluya. La alabanza y la adoración. Y adoramos, Padre mío, alabado Dios, y gracias te damos, Señor, mi Rey. Qué lindo, Señor, porque tú eres bueno. Gloria a ti, mi Dios, aleluya. Dios, tu misericordia es, te bendecimos, te glorificamos. Alabado Dios, y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y tu gran bondad. Alabado sea el Señor. We praise and worship the name of the Lord. Alabado sea el Señor. Capítulo número 16 del Evangelio según San Mateo, versículo 13 en adelante, lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo, y la dulce comunión de su Espíritu Santo, y la iglesia que va a aparecer, decimos Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, alabado Dios. Qué bueno que el Señor se da la tarea siempre de hacer preguntas, aleluya. We praise and worship the Lord, hallelujah. He's always, hallelujah, asking questions. Alabado sea el Señor. Y la pregunta que hizo fue la siguiente: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? He asked the disciples a question. Who do the men say that I am? Alabado sea el Señor. Versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Alabado sea el Señor. Esas fueron las respuestas que le dieron los discípulos. Mas sin embargo, alabado Dios, versículo 15, Él les dijo, Él nuevamente hace una pregunta, alabado sea el Señor. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, verse 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Now, and for an answer, Simon Peter, hallelujah, he replied, you are the Christ, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, the Son of the living God. Entonces, verse 17, versículo 17, le respondió Jesús. Las palabras de nuestro Señor están en roja, en the Bible is written, hallelujah, in red. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Now the Lord, hallelujah, speaking, replying back to Peter, he said, you are blessed, Simon, son of Jonah, because, hallelujah, it had been revealed to you, not by blood, hallelujah,
Alabado sea el Señor. But by my Father, aleluya, that is in the heavens. Y yo también te digo, verse 18, versículo 18, que tú eres Pedro, that you are Peter. Y sobre esta roca, and upon this rock, I will edify my church, edificaré mi iglesia. Alabado Dios. And the gates of hell, y las puertas del Hades, they will not prevail against them. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verse 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. And I will give you, hallelujah, the keys of the gates of heaven, of the kingdom of heaven. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. And everything that you bind, hallelujah, in earth is going to be also bound in heaven. Y todo lo que se desatare aquí en la tierra será desatada en los cielos. And anything that you will set free, hallelujah, in heaven, it will be set free also on earth. Alabado sea el Señor. Así que en este estudio, alabado Dios, si yo le preguntara, ¿y usted de quién dice? Alabado sea el Señor. Tenemos unos cuantos versículos y damos a Dios la gloria y la honra. El primer versículo, vamos a pedir al hermano José Cruz que busque Génesis 3:15 y Génesis 3:21. Alabado Dios. Hermano Carlos, Éxodo capítulo 12. Vas a tener dos citas bíblicas, ¿ok? Alabado sea el Señor. Hermano Carlos Acevedo, the book of Exodus, chapter 12. Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 6. Y también tienes Juan capítulo 1, versículo 29. Alabado sea el Señor. Voy a seguir repitiendo la cita, amado. Alabado sea el Señor. Hermano Darío, Génesis 49:10. Ya me invito a venir contigo, Christopher. Tiene Génesis 49:10, el hermano Darío, y Primera de Samuel 2:10. Cristian, al ruido ahí para que el pastor se diga aleluya, praise the Lord. Ok, Christian, Psalms number 2, verse 4 through 9. Christian. And Psalms 22, verse 1, verse 7, 8, and 16. Así que todo eso es de Cristo. Tiene otro más. Psalm 45, verse 6 and 7. All those are yours, Chris. Alabamos al Señor. Hermana Salia, Isaías 7:14. Y Isaías 9:6. Facilito, alabado Dios. Y para que te goces te voy a dar otro más. Miqueas 5:2. Alabe al Señor. Ahí está el Lord. La hermana Maricel tiene Mateo capítulo 2. Matthew chapter 2, verse 5 and 6, versículos 5 y 6. Tiene también Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 y Mateo 21, versículos 4 y 5. Hermana Lilia, Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Yo le voy a decir cuando paramos, porque no vamos a leer todo el capítulo, alabado sea el Señor, sino que puede hacer un resumen cuando lea. Tiene Lucas también capítulo 2, versículo 41 al 52, ese lo puede leer completo. Tiene también Mateo capítulo 3, versículo 13, y el capítulo 4, versículo 11. Hermana Doris, Mateo 9,
versículo 35 al 38. Voy a tratar bien a la hermana Dori porque ella está ocupadita, ella está llevando el informe. ¿Sí? Te voy a dar con escena de Amadori. Hermana Ramonita, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4, hermana Ramonita. Hermana Ramonita también tiene Lucas, capítulo 24, versículo 46 al 51. Algunos pueden estar repetidos, alabado Dios. Yo sé que la hermana Iris está lastimadita de los ojos, por eso no la vamos a forzar, pero aquí tenemos al hermano Noel. Salmo número 2, versículo 7 y versículo 12. Esos dos versículos, pero viene más por ahí. También tiene el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Alabado Dios. También tiene el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8 y 9. Versículo 13 también. Estás escribiendo, ¿verdad, Noel? Ok, te voy a dar el Jeremías 23, 6. Dice, pastor, me va a sacar el jugo. Alabado Dios. Y Daniel 7, versículo 13. Hermano Juan, Mateo 9, 6. Mateo 5, 17. Mateo 11, versículo 1 al 6. Y el versículo 27. Mateo 14, versículo 13. Mateo 16, 16. Y el 17 también. Mateo capítulo 28, versículo 18. Hermano Ángel, Marcos 3:38. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. El versículo 14 y el versículo 18. También tiene, hermano Ángel, Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Tiene Juan 3:16 al 18. El versículo 35 y el versículo 36 también de Juan capítulo 3. Tiene Juan capítulo 4, versículo 14 y 15. Tiene Juan 5:18, están ahí cerquita, perdón, 5, versículo 18 al 21, el versículo 25 y el 27. Y vamos a parar ahí, alabado sea el Señor. Cuando hablamos de Jesús, tenemos más que suficiente prueba. When we speak about Jesus, we're more, hallelujah, more than well, we can say evidence, hallelujah, that will reveal who Jesus was, hallelujah, who was Christ, alabado sea el Señor, even through the Old Testament, a través del Viejo Testamento o el Antiguo Testamento. Número uno, fue anunciado por medio de tipos en el Antiguo Testamento.
in the way that it was announced, hallelujah, in the Old Testament, we're going to be talking about types. Cuando hablamos de tipo, ¿a qué nos referimos, José? Semejanza a o referente a. It makes reference to the person from the past onto the present. That's all types. Using types, using as an example, a metaphor, una metáfora, alabado Dios. La doctrina de Jesucristo es de importancia suprema a través de la Sagrada Escritura. It is a need for us to know, hallelujah, through the scripture, alabanza a Jesús, hallelujah, the doctrine of Jesus. La tipología del Antiguo Testamento es un campo pletórico de información acerca del Hijo de Dios como el Mesías venidero. Through the Old Testament, using the types. When we talk about types, we talk about probably, hallelujah, when the high priest in the tabernacle, the utensils, the means that he used, what do they represent in that time? And speaking about that, what it was going to be a shadow. It was like covering, hallelujah, what it become the person of Jesus Christ, our Redeemer, el Redentor de su pueblo y del mundo. El primer anuncio fue dado por Jehová Dios cuando predijo la eterna enemistad entre Satanás y la humanidad. It was the first promise that we're going to find is going to be based in Genesis 3:15, alabado sea el Señor, that the Lord spoke, hallelujah, that it was going to happen about humankind and saving the enemy. ¿Qué dice José? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cancañal. Ahora translate it to me, chica. ¿You got it in English? No. You have your Bible there? Préstame el tuyo, no. And it says en English, perdón, sorry about that. We're speaking about that first promise that the Lord gave. Yeah. Alabado sea el Señor. That He spoke out of His mouth what it was about to happen, what it was going to become through the enemy. It says, and I will put enmity, or, between thee and the woman, and between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. And we know that when the enemy at Calvary, that promise was fulfilled, because he thought that when he caused Jesus, hallelujah, to go to Calvary, it was already written, but with the purpose of God, hallelujah. When he heard Jesus on the feet, when we speak about, we're talking about the back of the feet over here, hallelujah. The Bible also saw that he will hurt. He will squeeze the head. He will step on the head of the serpent, alabado sea el Señor. And the promise was fulfilled at Calvary because Jesus did not stay at the cross like the enemy thought it was going to be the end. Los escritores del Antiguo Testamento llevaban impreso en su corazón y en su mente el mensaje anticipado del Cordero de Dios. In the Old Testament, it says over here that through all the rites, the cults that the high priest and the Levites, they performed in the tabernacle, everything that when they had to use a lamb, a little sheep, everything it was conducting, it was also a reflection of what was going to happen through Jesus, the Lamb of the sacrifice. Desde el huerto de Edén empezamos a recibir lecciones figuradas que señalaban a un sacrificio a favor de los humanos pecadores, como cuando Dios, Génesis 3:21, ¿qué dice, José? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Unto Adam and also to his wife, that the Lord God made coats of skin and clothed them. Check this out. ¿Por qué pasó eso, Carlos? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron. Desobedecieron. You see, disobedient. Man sins against the Creator. Man sins against God. El hombre pecó contra su Creador, contra Dios. He had a commandment: do not eat from the. You could eat from everything, but we know the story. So we could see, like Jesus, that went to cross, and it was the living sacrifice for all humankind. Now we could see how God
uses what? A lamb. He had to kill something. The Bible said that without shedding blood there will be no remission of sin. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Alabado sea el Señor. So God himself, he took him upon himself to kill someone. Hallelujah. One of the creatures that he created so he could make a dress for them. Because they discovered that they were naked. How? Through sin. Alabado sea el Señor. Now Jesus was also announced through that lamb of sacrifice. Fue anunciado en el número 2 por medio del Cordero Pascual. Hermano Darío, ¿te acuerdas quién era el Cordero Pascual? Sabemos que Cristo fue nuestro Cordero Pascual, ¿verdad que sí? ¿Qué sucedía en el día de la Pascua? Mataban un corderito y marcaban los dinteles de las puertas. Este corderito que ahora, alabado Dios, después sí, me hablaste de la primera Pascua, no te especifiqué, pero está correcto. La primera Pascua fue cuando estaban todavía allí, donde en Gosén, en Egipto, el pueblo de Israel, y Dios le dijo que le celebrara Pascua. Ahí ellos comieron las hierbas amargas, alabado sea el Señor. Y tenía, ¿cómo tenía que ser aquel cordero, aquel animalito? ¿Cómo tenía que ser? Sin tacha, tenía que ser perfecto. Cristo, el Cordero Pascual nuestro, era perfecto, era sin mancha, alabado sea el Señor. Entonces, a través de la Escritura también lo podemos ver. Más tarde, para tipificar el sacrificio que habría de quitar el pecado del mundo, Dios ordenó que fuera sacrificado un cordero para la rendición de los primogénitos. El animal, Éxodo 12, 5 al 6, ¿qué dice? El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo vendaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Mire esto, las instrucciones como Dios da instrucciones. In the book of Exodus chapter 12, verse 5 and 6. Dice que tenía que ser sin defecto. There won't be no defect upon them. It's gotta be perfect. Decía macho de un año. It will be a male. 1 year, okay? Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O un cabrito que no tuviera defecto, que no tuviera tacha, o un cordero. Porque el macho de la oveja, el varón, es el cordero, alabado sea el Señor. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tenían que consumirlo, tenían que comerlo, y they will have to eat it. El sistema de sacrificios de animales y las figuras de la liturgia eran tipos que apuntaban al Hijo de Dios que vendría y se ofrecería para redimirnos. Aleluya. This is type also of Jesus, what he was going to become of his life, bringing himself, being the Lamb of God that takes away, like John said, the sins of the world, and giving himself as a sacrifice, living sacrifice at the cross. Así que es necesario, hermanos, que usted dirá, pero yo no voy a acordar todo esto, pero por lo menos tenemos una idea de dónde conviene y de dónde conlleva y lleva todo, como Dios en el orden divino, hermanos, a través de los tipos, de la tipología, de los símbolos, como terminamos de hablar en el libro de Apocalipsis, alabado Dios, y la tipología, Dios sigue hablando. Pero cuando llegó el momento estipulado por Dios para ello, Jesús se presentó para cumplir el plan divino. Juan 99, ¿qué dice, hermano Carlos? The next day John sees Jesus coming unto him, and said, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Así que, como Juan el Bautista lo presentó ante la multitud en Jordán, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. Punto número 3. Fue anunciado en profecías previas a los salmos. El libro de los salmos está compuesto por diferentes escritores.
Si hubo uno que tuvo la inspiración divina a través del Espíritu Santo y habló, alabado Dios, en estos grandes escritos, muchos de Jesús, del Mesías sufriente, fue David. Pero hubieron otras profecías antes de que se escribiese el libro de los Salmos. Before, as I just seen, hallelujah, before the books, point number 3, hallelujah, he was announced, hallelujah, through prophecies before the book of Psalms. La primera venida de Cristo fue predicha por Jacob, alabado Dios, en el siguiente pasaje. Y no será quitado el cetro de Judá, bendito sea el Señor. Génesis 49:10, ¿qué dice? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y él se congregarán los pueblos. Eso es Génesis 49:10. También fue profetizado esta venida, alabado Dios, por Ana, cuando esta fue llena del Espíritu, alabado Dios, y alababa a Dios en el milagro de ella delante de Jehová, serán quebrantados sus adversarios. 1 Samuel 2:10, ¿qué dice, hermano Darío? Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Alabado Dios. Alabado Dios. In 1 Samuel chapter 2 verse 10, when Hannah, the mother of Samuel, alabado sea el Señor, hallelujah, prophesied, hallelujah, in the spirit, because she declared to the Lord that she was in front of the Lord, hallelujah, and from the Lord it will come a Savior, hallelujah, and in front of whom the adversary, they will be taken down, alabado sea el Señor, alabado Dios, and that the Lord, hallelujah, will judge all the way unto the end of the earth, and he will give the power to the king, and he will exalt his power upon his anointed, which is Jesus, alabado sea el Señor. Así que Dios no falla, hermano. Esta profecía de Ana todavía no había llegado que el cumplimiento del nacimiento de Cristo, porque esos relatos comienzan donde, en el Evangelio según San Mateo, en el Nuevo Testamento, cuando comenzamos, alabado Dios, pero a través de las Escrituras, alabado Dios, podemos ver, alabado sea el Señor, con el punto número 4, también fue anunciado en las profecías de los salmos. Ahora vamos a hablar de los salmos. En los salmos encontramos una variedad de mensajes proféticos anticipando la venida del Mesías. When we read the book of Psalms, hallelujah, we could find prophecies, hallelujah, that there will be declaring, hallelujah, and announcing, hallelujah, the coming of the Messiah. Uno de los más explícitos es el que anuncia el reino de Cristo sobre las naciones. Salmo capítulo 2, versículo 4 a 9. Cristian, ¿qué dice? He that sits in the heavens shall laugh, the Lord shall have them in discern. Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. Yet have I set my king upon my holy hill of Sion. I will declare the decree. The Lord hath said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. Ask of me, and I shall give thee the heather for thine inheritance, in the utmost parts of the earth for thy possession. Thou shalt break them with a rod of iron, thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Alabado sea el Señor. Uno de los salmos más explícitos es este que acaba de ser leído, el que anuncia el reino de Cristo sobre las naciones. El que muere en los cielos, así que me leí en español, se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Alabado sea el Señor. Los salmos
también anticiparon los sufrimientos de Cristo en la cruz. Psalms chapter 22 verse 1 and verse 7. What does it say, Christian? Amen. 22, 1, 7, 8, and 16. My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from me, from helping me, and from the words of my wrong? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. All they that see me laugh me to scorn. They shoot out their lips, they shake their heads, saying, Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, He trusts one with that he will deliver him. Let him deliver him, seeing he delights in him. se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. For dogs have compassion me, the assembly of the wicked have enclosed me. They pierced my hands and feet. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Amén. También anunciaron los salmos, alabado Dios, de que Dios es eterno. Salmo 45, 6 y 10. Psalms 45, verse 6 and 7. ¿Qué dice Cristian? Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of thy kingdom is a right scepter. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Thou lovest righteousness and hates wickedness. Therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil and gladness above thy fellows. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Alabado sea el Señor. Es tremendo el Señor, ¿verdad? David, en la inspiración divina, hablaba de los sufrimientos de Cristo y luego de la exaltación de ¿quién? De Cristo. Y David, alabado sea el Señor, sí, tenía conocimiento de que, porque desde el comienzo estaba anunciado, alabado Dios, la esperanza para el pueblo de Israel, del ungido de Jehová, alabado Dios. Pero mire cómo él hablaba donde Jesús dijo, Dios mío, En la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? Sí. ¿Por qué me has abandonado? Antes de que el Señor profiriera esa palabra en sus labios, ya en el libro de los Salmos hablaba. Ese Salmo 92 es 22, Psalms 22, aleluya, dice Messianic Psalms, because it speaks, in them, it speaks about the sufferings of the Messiah, hallelujah. But David, he wasn't, the Lord wasn't even born yet when David prophesied, he spoke about. So as Christians, the church of the Lord, it is a need for us to understand and bring to our minds, keeping our hearts also, that Jesus is not just anybody, it's not just the history, hallelujah, a little bit that we might know, no. We need to go in very depth. Aleluya. Tenemos que ir a profundidad, alabado Dios, y tener el conocimiento de cómo Dios mismo ya estaba hablando y había glorificado a su Hijo, tanto en el Antiguo o el Viejo Testamento como en el Nuevo, que ya mismito vamos a hablar. Alabado sea el Señor. Tanto como, alabado Dios, desde Génesis, desde aquella primera promesa, Génesis 3:15, alabado Dios, dada por Dios, de cómo el Hijo del Hombre aplastaría la cabeza de Satanás, como dice Romanos capítulo número 16, alabado sea el Señor. Seguimos, alabado Dios. Punto 5. Fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Mire el orden de Dios. Ahora de David comienza el Señor a utilizar a qué? Tanto a los profetas mayores como a los profetas menores. Now God starts exalting Jesus. Hallelujah. Using in the Old Testament, first of all, the prophets. We got the ones, hallelujah, the books, hallelujah, it is increased.
aleluya, es lo que tienen el gran contenido, los profetas mayores, and we got the small prophet, not that all of them are not prophet, they all are prophet, alabado sea el Señor, but each one of them, aleluya, with a mission. Isaías profetizó su nacimiento virginal, como hermana Salia, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Now, how? And then he said, therefore, the Lord is by himself, he will give you a signal. Here you are, a virgin will conceive, and she will give birth to a child, and you will call his name Emmanuel. Isaiah 7:14. And Emmanuel means what? ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Que esta profecía no se refería a la esposa del profeta. Se deduce de que en ese tiempo no hubo nadie a quien se le haya podido aplicar el nombre divino de Emmanuel. Isaías también enumeró los nombres divinos que identificaron al Mesías. Also Isaiah, in chapter number 9, verse 6, he identified, hallelujah, with the titles, hallelujah, that were identified the Son of God. ¿Qué dice Isaías 9:6, hermana Salia? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. And his name shall be called Wonderful Counselor, hallelujah, Strong God, Eternal Father, and Prince of Peace. Miqueas también anunció el lugar de su nacimiento. When we go, hallelujah, to the Old Testament, alabado sea el Señor. Miqueas, ¿qué dijo? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Alabado sea el Señor. A Dios podemos darle gloria y honra. Alabado sea el Señor. Porque el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Tú, Belén Éfrata, alabado sea el Señor. ¿Ese era mi que aquí? ¿Capítulo qué? 5:2. Alabado sea el Señor. Qué revolucionario el pastor aquí. Te queda 5:2. 5:2. Alabado Dios, sea santo Dios. eres tú, mi Dios. Sabemos bien que Miqueas profetizó 3 siglos después, alabado Dios, del nacimiento de David. Fíjense, profetizó, alabado Dios, de modo que esta profecía tenía a otro Señor como su personaje, no a David. Mateo 2:5, que nos dice, hermana, versículo 6, hermana Maricela. Fíjense cómo el Señor hace las cosas. Now, when we read Matthew chapter 2, verse 5 and verse 6, the same words, the same prophecy that it was spoken, hallelujah, through Micah. Now, Matthew speaks also about them. Alabado Dios. Ese es el orden divino. Como Dios tiene el control de todo el tiempo. Alabado Dios y todo lo que está escrito en su santa palabra. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Now, in the book of Zechariah, verse 9 and 9, is the same prophecy, hallelujah, and we see the fulfillment. Vemos que la profecía y luego vemos en el Nuevo Testamento que el cumplimiento, alabado Dios. Por eso es que digo que Dios es el Dios que promete y es el Dios que cumple. Hallelujah. We see the prophecy in the book of Zechariah is speaking about when the Lord came into Jerusalem, alabado sea el Señor, and he was received. Chapter 9, verse 9, Zechariah, alabado sea el Señor. He came in a little donkey, alabado sea el Señor. Now, that was the prophecy that it was saying about him
However, in Matthew chapter 21, 4 and 5, we see the fulfillment. ¿Qué dice Mateo 21, 4 y 5, hermano Maricel? Alabado sea tu nombre, yes. Qué lindo. Póngase los amigos, se puso una espejuela. No se lo quiere poner, hermano Maricel. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decí a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Praise Jesus. So you see, you got it. Búscaselo ahí. Atanisha, you got it. What does it say? Matthew 21, verse 4 and 5. Read it aloud, Sister Tanisha. Hallelujah. All this was done, might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy king cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass. Thank you, my sister. Alabado sea el Señor. The prophecy and the fulfillment. The same God with God, hallelujah, give us a promise. The time will come when He will fulfill it. En el Nuevo Testamento, ¿lo tengo por ahí? No. En la otra página. Carlos, tú eres el cogerlo de la página. Asegúrate que pasas una. No. Alabado. Gracias. In the New Testament, en el Nuevo Testamento, ahora también podemos ver a Cristo revelado. We can see now through the New Testament and what the Scripture is going to say. ¿Cómo va a decir? ¿Qué dice Lucas capítulo 2 versículo 1 en adelante? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Qué lindo, Señor. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho. Amén. Déjalo hasta ahí. Alabado sea el Señor. Porque no podemos llegar hasta el 38. Mire, ya son las 9 menos cuarto. Vamos del alma. Alabado sea el Señor. This is the story about Jesus, right?
that we found in Luke chapter 2, verse 1 through verse 38. We didn't read the whole verse, no leímos todos los versículos. Alabado Dios. However, aquí dice el título, the title said, el Nuevo Testamento da testimonio de él. The title described, it said that the New Testament also testify about him. About who? About Jesus, the Messiah, the Christ. Alabado sea el Señor, el Cristo, alabado Dios. Su encarnación fue celebrada por los ángeles, the angels, they got to see him. The shepherds, alabado sea el Señor. Los creyentes y hasta los extranjeros. Su infancia y su juventud y vida privada se mantuvieron en silenciosa espera con poca publicidad. Alabado sea el Señor. Lucas, hermana Lilian, 2:41 al 52. Eso lo puede leer. ¿Qué dice? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Mateo 3:13 y el 4:11, ¿qué nos dice? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Llegado el momento de Dios, Jesús se sometió a la obediencia de su misión, fue bautizado en agua. Coming the time that it was already done, the time of God, Jesus, he submitted himself in obedience to the Lord for his mission also. He was baptized in the waters. Fue lleno del Espíritu, he was filled with the Spirit. Chapter 4 of the Gospel of Matthew. Fue presentado por el Padre y probado en el desierto. He was approved by God. Hallelujah. He was also approved at the desert. Alabado sea el Señor. Desarrolló un ministerio poderoso de evangelización y discipulado. Hermana Doris, Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Alabado sea Dios. Fíjese cómo dice, desarrolló un ministerio poderoso de evangelización y discipulado. Alabado sea el Señor. He developed, hallelujah, into his ministry, powerful ministry of evangelization, hallelujah, and discipleship. Alabado sea el Señor. Now, Matthew 9, 35 to 38 speak about the wonders, the miracles, and everything else that happened, hallelujah, during the life of the Lord and the ministry. Llegada la hora, Jesús murió por nuestros pecados. Come the time, hallelujah, the hour, Jesus died for our transgression, for our sins, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a la Escritura. Hermana Ramonita, 1 Corintios 15, 3 y 4.
Alabado sea el Señor. Así que encontramos una confirmación, alabado Dios, de esta palabra en 1 Corintios 15, 3 y 4. Lucas, hermana Ramonita, 24, 46 al 51. ¿Qué nos dicen? Y les digo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo os enviaré la promesa. Ya. Sobre vosotros, pero que la vosotros de la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis vestidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba. Ahí su ascensión, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Hablando Lucas, capítulo 24, 46 al 51 de estos hechos, de igual manera, 1 Corintios, 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4, hallelujah, was confirming the words of the Lord when he spoke, hallelujah, that he would die, that he was going to be crucified, hallelujah, but he will be resurrected, alabado sea el Señor. He will not stay, the grave cannot hold him, alabado sea el Señor. And in the book of Luke Gospel, it speaks about when he was taken into heaven. En una confirmación también en el libro de Hechos, capítulo número 1, versículo 11, cuando dice la palabra del Señor, después del Señor haberle hablado a los discípulos, que una nube del cielo vino a levantarlo. Cuando aquellos ángeles que estaban allí, cuando el Señor fue llevado, tomado, alabado Dios, le dijeron, varones Galileo, ¿por qué? Es que están mirando al cielo. Ese mismo Jesús que al cielo sube en una nube, así también vendrá. Y se cumple cuando, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, cuando dice, y viene aquí que viene en una nube y todo ojo le verá. La doble naturaleza en una personalidad. Now we're going to speak about the qualities of Jesus as God and as man. En otras palabras, 100% ¿qué? Hombre, pero también 100% Dios. Que a partir de su encarnación, Jesús ha poseído dos naturalezas. Aquí no es como dicen por ahí algunos de las sectas estas de error. Jesús era solamente un hombre. Jesús no era solamente un hombre, no. Tuvo que sufrir como hombre, alabado Dios, porque si no, alabado Dios, no. Vamos a decir nosotros, como hablamos nosotros, no hubiera sido Dios, hubiera hecho justicia, alabado Dios, pero también era 100% que Dios. A partir de su encarnación, Jesús ha poseído dos naturalezas. Cuando hablamos de encarnación, ¿a qué nos referimos, Juan? De Jesús, de su nacimiento, porque Juan dice que aquel verbo se hizo ¿qué? Carne y habitó en medio de los hombres. When we talk about incarnation, hallelujah, we're speaking about the birth of Jesus, that he was in heaven and he became, hallelujah, to earth. So Mary gave birth to him. La iglesia cristiana desde el concilio de Calcedonia ha aceptado el misterio de las dos naturalezas en la vida de Jesús. Entiéndase que esto no equivale a decir que el Señor tiene dos personalidades, como en los casos de desórdenes psicológicos de personalidad múltiple. Alabado sea el Señor. ¿Usted sabe a qué me refiero? De esta gente que van a la corte y de momento están hablando. No, yo no soy esta, yo soy fulana de tal. Y después que ella dice, caso cerrado. Alabado Dios. No es así, alabado Dios. Es su naturaleza divina y su naturaleza humana. Punto número 1. El Antiguo Testamento da testimonio de la naturaleza divina. Noel, Salmo 2, versículos 7 y 12. ¿Qué dice? Yo daría a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. Ríndase a los pies de su hijo, no sea que él se enoje y usted parezca, pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en él confían. Alabado sea el Señor. Un escritor hizo el siguiente comentario al respecto.
Algunos han mostrado inclinación, a negar que el Antiguo Testamento contenga predicciones de un Mesías divino. De eso es lo que habla. El Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a acontecer. Santo. El Antiguo Testamento o el Viejo Testamento ya estaba hablando, alabado Dios, de ese Mesías. Cuando leemos el libro de Isaías, habla del Mesías sufriente. 53 habla de los sufrimientos, donde habla que Majel molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tuvimos una clase aquí nosotros, un estudio bíblico, donde hacía el profeta, capítulo 53 de Isaías, versículo 1, una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Haciendo una pregunta. Dios hablando del alma, alabado Dios, pero algunos tienen esa inclinación a negarlo por completo, alabado Dios. Pero esta negación es completamente insostenible en vista de los pasajes como el Salmo capítulo 2, versículos 6 al 12. Ese cubrió el faltaba el 6, ¿verdad? Porque el 12 no. ¿Ese era tuyo también, Noel? No. Ahí paré, ¿verdad? Ah, tú tienes, ¿qué dice Hebreo? ¿Cuál tiene? ¿Hebreo 1.5? Sí. Sí, porque el otro ya es lo que acabas de leer. Hebreo 1.5, ¿qué dice? Porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo. Alabado Dios. El próximo que tiene, la próxima cita de Hebreos. Pero el Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El centro de tu reino es un centro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso te unjo, Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cuáles más tienes? 13. Dios jamás le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Alabado sea el Señor. Dios nunca le dijo a ninguno de sus ángeles: siéntate, Hebreos 1.13, a mi derecha, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos. ¿Cómo? Bajo tus pies. Bajo tus pies. Alabado sea el Señor. Sino a quién le dio esa palabra, A al Cristo. Hijo. ¿Dónde le estaba el Hijo? Sentado a la diestra del Padre. Cuando Esteban fue, alabado Dios, apedreado, él dice: veo los cielos abiertos, y aquí en José. Y al Hijo de Dios sentado a su diestra. Y al Hijo de Dios sentado a su diestra, en aquel lugar que él tenía, alabado Dios. Alabado sea tu nombre. El punto número 2, en el Nuevo Testamento, alabado Dios, para que el hermano Juan nos lea unos versículos y con esto concluimos, contiene información acerca de la naturaleza divina de Jesús, contrario a lo que muchos señalan en los evangelios hipnóticos, los 4 evangelios, Marcos, Lucas y Juan. Alabado Dios. Hay suficientes bases para establecer la divinidad de Jesús, tanto como lo hallamos en el 4 evangelio. Alabado Dios. Por ejemplo, Mateo 9:6, ¿qué dice? Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Alabado Dios. Alabado Ningún Dios. hombre tiene esa autoridad y ese poder, pero el Hijo de Dios sí. Poderoso Dios. Jesús, Aleluya. alabado sea el Señor. ¿Qué más, Juan? Dice en 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Él era el único que la podía cumplir. Él era el dador de la ley. Él es Dios. Pero los hombres, aquel pueblo, Mateo 11:1, ¿qué dice? Dice: Al 6. cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para que le preguntaran: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro?
Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Sea la gloria, damos gracias al Señor. ¿Y qué más evidencia que eso? Alabado Dios. Porque vino duda a la vida de quién? De Juan el Bautista, al encontrarse allí. Entonces llama a dos de sus discípulos, como acaba de leer el hermano, alabado sea el Señor. Cuando llegan esos momentos de duda, nosotros los vamos a reprender. Pero en la vida de aquel hombre que vio al Cordero de Dios, llegó duda. Lo bautizó en las aguas. Vio como el Espíritu Santo, hermano Darío, descendía como en forma de paloma y posaba sobre él. Y escuchaba una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora Juan está como turbado en la cárcel y hace una pregunta. Si él era el que había, y la respuesta que Jesús le dio, vayan y díganle a Juan, alabado Dios, que el Evangelio es predicado, que los sordos oyen, los cojos andan, los mudos hablan, los muertos son resucitados, y a los pobres predica del Evangelio. Tremendo el Señor, alabado Dios. ¿Qué más evidencia? Pero hasta aquí nos ha durado el tiempo, alabado sea el Señor. José, dime. Jesús le contestó el cumplimiento de Isaías 61:1. Alabado Dios, porque el Espíritu de Jehová el Señor, que también está en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, son unos pasajes paralelos. Alabado sea el Señor. Aquí de gratis. Aquí damos clase de gratis. Alabado Dios. Dios bendiga a cada uno de nuestros amados hermanos. Alabado sea el Señor, amigos y familiares que se conectaron esta noche. Esperando que se hayan gozado una vez más. Alabado Dios de parte de esta iglesia, de Ilusión de lo Alto, Concilio Asamblea Iglesia Cristiana. Y este es su servidor, licenciado pastor Luis Antonio Berrio Flores. Que la paz de Dios llene tu vida. Que si estás enfermo te sane. Que si te hace falta la fe, el Señor tormente tu fe y te dé nueva fuerza para que puedas seguir adelante. Y te anuncio esta palabra, Maranata, que significa del griego, Cristo viene ya. Que Dios les continúe bendiciendo. God bless you, sister.